Buenas tardes a todas las personas que nos ven. Mi nombre es Fátima Santiago, colaboro con la Secretaría de las Mujeres actualmente y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de los 5 puntos básicos sobre los derechos humanos y las mujeres. Para empezar a hablar sobre estos 5 puntos básicos, el primero que quisiera dejar en claro es ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos provienen de la Declaración Universal de los Derechos que fue decretada por la ONU en 1948 y que fue ratificada por todos los países del mundo. Y en esta Declaración de los Derechos Humanos nos dice que los derechos humanos son las garantías esenciales para que las personas puedan vivir una vida plena en condiciones de dignidad. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas, es decir, de derechos sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y los derechos humanos se encuentran, como ya dijimos, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los tratados internacionales y en nuestro país están ratificados por la Constitución y también se encuentran en las leyes locales. El respeto a los derechos humanos corresponde a cada una de las personas, es deber de cada uno de nosotros, de nosotras, el respeto hacia el derecho humano de los demás. Pero, sobre todo, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. ¿Quiénes violan los derechos humanos? Las autoridades, los individuos y las personas cuando cometemos algún hecho o acto en contra del derecho humano de otra persona, lo que estamos cometiendo son delitos. Y las autoridades de todos los órdenes y los servidores públicos son quienes cometen violaciones a los derechos humanos. El segundo punto que quiero abordar el día de hoy son los principios de los derechos humanos. Los derechos humanos se rigen por ciertos principios. Para empezar, los derechos humanos son universales y se dice que son universales porque pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de serlos. Es decir, en general en el mundo a todas las personas nos corresponden los mismos derechos humanos. También son interdependientes, es decir, que están relacionados unos con otros y una violación de un derecho humano conlleva y afecta también a otro derecho. Son inalienables, es decir, no se pueden enajenar ni podemos ser despojados de ellos. No podemos cederlos a nadie más. Son irrenunciables porque no podemos renunciar a ellos, aunque sea de propia voluntad. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos y dárselos a alguien más para que goce de mis derechos humanos. Cada individuo tiene sus propios derechos humanos y no puede renunciar a ellos. Son intransferibles porque solamente pertenecen al titular y solamente yo puedo valerme de ellos. Solamente yo puedo hacer efectivo mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, el derecho a la participación política, al derecho de tener un trabajo digno. Solamente lo puedo ejercer yo y un tercero no puede venir a ejercer el derecho humano que me corresponde a mí, aunque tengamos los mismos. Son imprescriptibles porque son para toda la vida y no tienen una fecha de caducidad. Aunque hay derechos por sectores que al rato vamos a ver, siempre y toda la vida vamos a tener los mismos derechos humanos. Son inherentes porque se nace con ellos y no dependen del reconocimiento del Estado para ser válido.
Este punto es importante porque desde que nacemos adquirimos los derechos humanos y el Estado no tiene por qué refrendar o decir, sí, a Fátima ya le corresponden estos derechos humanos porque ya cumplió con cierto requisito. Por ejemplo, al tramitar el acta de nacimiento de un bebé ya se toma como parte de la ciudadanía del Estado. En cambio, los derechos humanos, en cuanto nacemos, adquirimos estos derechos. Y son indivisibles porque ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho y no se puede prescindir de ninguno de los derechos humanos. Entonces, estos son los principios de los derechos humanos. El tercer punto que vamos a hablar hoy es ¿por qué se habla de derechos humanos de las mujeres? Si ya hablamos que corresponden a todas las personas, que son inalienables, que son universales y que y de todos los principios, ¿por qué entonces se habla de derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué se habla de derechos humanos de los niños, de las niñas, de adolescentes, de personas de la tercera edad? Bueno, en el caso específico de las mujeres, como decíamos, aunque se reconoce que hombres y mujeres somos iguales, sin embargo, las mujeres enfrentamos situaciones históricas y estructurales que se basan en las diferencias biológicas, en roles y en estereotipos de género que desfavorecen el pleno goce de los derechos. Como vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, el derecho a la educación se nos fue negado, el derecho humano a la educación se nos fue negado porque hasta hace pocas décadas se decía que las mujeres pues no era necesario que fuéramos a la escuela ni de que acudiéramos a la universidad o a estudiar una carrera, porque al final nos vamos a casar y vamos a tener hijos y una familia, entonces nos vamos a encargar de la familia y no tiene ningún sentido, pues prácticamente decían desperdiciar dinero y tiempo en la educación de una mujer cuando no lo iba a aprovechar. Entonces, es por eso que se dice que como lo vemos en la lámina, que las mujeres enfrentamos situaciones históricas y estructurales basadas en estas diferencias biológicas y en estos roles y estereotipos de género que han impedido que nosotras tengamos pleno acceso a los derechos humanos. Por eso es que se habla de derechos humanos de las mujeres, pero en realidad todas y todos tenemos el derecho a la salud, todas las personas tenemos el derecho a la salud, todas y todos tenemos el derecho a la educación, todas y todos tenemos el derecho a la participación política, pero a las mujeres se nos ha negado el pleno acceso a estos derechos humanos. Por lo tanto, se dice que las mujeres tenemos derecho al reconocimiento, al goce, al ejercicio y la protección de los derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que nos hagan menos. Es decir, las mujeres, por el simple hecho de ser personas y de ser humanos, debemos tener el goce, el reconocimiento y el ejercicio y la protección de estos derechos humanos, sin que medie pues cuestiones de género, roles o estereotipos que impidan a que accedamos a estos derechos humanos. Las mujeres tenemos derecho a que se nos respete la vida, la integridad física, psíquica, moral, la libertad y la seguridad personal. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humanos. Bueno, el cuarto punto que queremos platicar hoy es ¿cuáles son estos derechos humanos de las mujeres? Bueno, ya decíamos que tenemos exactamente los mismos derechos humanos y no es que tengamos derecho a otros, a más o a menos, tenemos los mismos derechos humanos, pero queremos que este goce y este ejercicio sea pleno y que sea en la misma calidad, en el mismo sentido que los hombres, que las niñas, que los niños, que los adolescentes, que las personas de la tercera edad. Y los derechos humanos de las mujeres, por lo tanto, abarca todos los aspectos de la vida,
la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como de todos los demás derechos humanos. Las mujeres y las niñas tenemos derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y a vivir libres de todas formas de discriminación. Este punto es fundamental, ya que para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible es necesario que se nos respete y se nos garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y como punto número 5, quiero darles algunos ejemplos de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Por qué la diferencia y por qué exigimos que se nos den estos derechos humanos? El primer ejemplo que quisiera dar son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos y por qué se habla de que las mujeres tenemos el derecho humano, sexual y reproductivo? Pues bueno, el reconocimiento de estos derechos sexuales y reproductivos han sido batallas de años largas y han sido un logro muy importante de organizaciones de mujeres de todo el mundo y sobre todo en el goce y en el ejercicio de este derecho humano a tener una vida, al ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ha habido una fuerte oposición de grupos fundamentalistas en muchos sentidos que nos habían negado estos derechos. Se habla también de estos derechos en la Convención de Eliminación y la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que reconocen el derecho a decidir libres y responsables el número de hijos que las mujeres queramos tener. También en la Conferencia de El Cairo se reconoce a las parejas y a las mujeres, independientemente de su estado civil, el derecho a decidir el número de hijas e hijos. Estos son los tratados internacionales en donde se hablan de los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos abarcan dos componentes. Primero es el derecho básico a decidir con libertad y responsabilidad el número, frecuencia, el tiempo y los hijos que se quieren tener, la información y los medios para acceder a métodos anticonceptivos. Y el segundo es el derecho a tomar decisiones acerca de la reproducción sin discriminación, sin coerción y sin violencia. Esto es, hasta hace también pocos años, incluso en algunas sociedades actualmente todavía se nos sigue exigiendo como mujeres que tengamos hijos, que eduquemos a los hijos, y porque si no, no vamos a tener una vida libre o una vida plena. A las mujeres se nos sigue poniendo el estigma de que ser madre es lo más maravilloso que te puede pasar y por lo tanto no te puedes quedar tú sin tener hijos, ¿no? Los derechos sexuales abarcan muchísimos temas como la libertad sexual, la equidad, los derechos de libre asociación sexual, la autonomía, la integridad y la seguridad del propio cuerpo, el derecho al placer. En sesiones anteriores que hemos tenido, las compañeras psicólogas, maestras han hablado del derecho que tenemos al placer, a la educación sexual integral, las mujeres debemos tener una educación sexual integral, pero se nos ha sido negado y es importante que conozcamos que tenemos estos derechos. También tenemos el derecho a las decisiones reproductivas libres y responsables, decíamos, a decidir el número de hijos. Tenemos el derecho a la privacidad, a la expresión sexual y emocional, a la atención de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, la violencia obstétrica que se ejerce en contra de nosotras, es un claro ejemplo de estos derechos que nos han sido negados. También tenemos derecho a recibir información basada en el conocimiento científico y no solamente
en cuestiones empíricas. Otro ejemplo de los derechos humanos de las mujeres es el derecho a la participación política. Cuando hablamos del derecho a la participación política, nos referimos a participar en la vida pública de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro país, y en general a participar política y activamente, y a participar en la toma de decisiones en los ámbitos comunitario y social, no solamente en el ámbito doméstico. Tenemos el derecho de fomentar el liderazgo y la participación comunitaria de las mujeres. En las comunidades es un derecho que tenemos todas a que se fomenten los liderazgos de las mujeres porque, por ejemplo, en el caso del estado de Oaxaca, en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, muchas veces se dice que las mujeres no estamos preparadas o que no contamos con los conocimientos necesarios para desempeñar un cargo dentro de nuestra comunidad. Y efectivamente no estamos preparadas porque no hemos participado en la vida política de las comunidades. Entonces, por eso es un derecho humano que dentro de las comunidades se fomenten estos liderazgos de las mujeres y que se dé una plena participación de las mujeres en la vida comunitaria. Tenemos el derecho a ser representadas y que se tomen en cuenta las condiciones y demandas necesarias de las mujeres para la formulación en las políticas públicas. Este también es un derecho a la participación política. Las decisiones se toman siempre teniendo como base las necesidades de los hombres. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de este derecho que se nos dice que se tomen en cuenta las decisiones y demandas y necesidades de las mujeres en la formulación de políticas públicas, por ejemplo, en los mercados públicos. ¿Quiénes acudimos a los mercados públicos en su gran mayoría? Pues las mujeres. Entonces, cada vez que vamos a un mercado público vemos que los baños de mujeres están llenos y los baños de los hombres están vacíos. ¿Ustedes por qué creen que sea? Pues obviamente porque somos más las mujeres que acudimos y que aparte de que acudimos nosotras, llevamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que también van con nosotros a los sanitarios. Entonces, una política pública donde participemos las mujeres tiene en cuenta estas diferencias y estas características propias que tenemos las mujeres y por lo tanto, al estar nosotras participando en la vida pública comunitaria, pues hacemos visibles estas diferencias que tenemos y que se nos debe tomar en cuenta, valga la redundancia. Bueno, el derecho a la participación política lo podemos resumir en dos sentidos: el derecho a votar y el derecho a ser votada. El derecho a votar es decir, ir y emitir un voto a favor de alguien, y el derecho a ser votada es a que me puedan elegir, a que pueda yo ser electa como autoridad municipal, pero también abarca el libre ejercicio del cargo. Esto es, a que se me respete el cargo al que fui nombrada y que se me den las facilidades y las condiciones para poder ejercer ese cargo al que fui nombrada. Eso abarca también el derecho a la participación política. Otro tema fundamental, aquí en la lámina pueden ver, es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Este lo tenemos como un derecho primordial, ya que el derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tenemos como mujeres a que ninguna acción u omisión basada en el género me cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Qué es el derecho a una vida libre de violencia? El derecho a una vida libre de violencia es que no se nos, ninguna acción u omisión alguna, porque también son omisiones las que se generan en nuestra contra, basadas en un elemento de género. Nuevamente estos roles y estos estereotipos de género generan que nos causen un daño físico, psicológico o patrimonial. Por ejemplo, mi esposo llega de trabajar,
y yo le paso la comida y resulta que no le gusta la comida y me empieza a gritar y a regañar, a decir que no sirvo como mujer porque la comida que yo le preparé no está como a él le gustaba. Esto es efectivamente una acción que ejerce alguien en mi contra, en este caso mi esposo, por un rol o un estereotipo de género que dice pues que las mujeres debemos saber cocinar y que por lo tanto debemos saber cocinar bien, y si no lo hacemos es porque no estamos cumpliendo con nuestro rol de ser mujer. Entonces eso es lo que explica este concepto que aquí manejamos, y que me causa a mí un daño psicológico con estos gritos, con estos regaños. Puede ser un daño físico con golpes, un daño patrimonial al quitarme, por ejemplo, mis propiedades por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, en las comunidades que se rigen bajo sistemas de tenencia de la tierra comunales, por ejemplo, es prácticamente muy fácil de ver que a las mujeres no se nos respeten nuestras propiedades, y que cuando se decide dejarnos a una mujer, o nosotras como mujeres adquirimos o se nos dona algún bien, algún terreno, pues deciden ponerlo a nombre del esposo o ponerlo a nombre del hijo varón mayor, porque pues obviamente ellos van a ser responsables de estas parcelas, de estos terrenos, de estos solares. Esa es también una forma de violencia patrimonial ejercida por alguna autoridad en el ámbito público, porque esto ya es en el ámbito público, no es en el hogar, y que me causa un daño a mí y a mi derecho humano a conservar mis posesiones y a una vida libre de violencia. También por este derecho a una vida libre de violencia es que se generan todos los días 25 la campaña Únete para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y por eso se habla de los días naranja, que son en estas todos los días 25 de los meses. Algunos ejemplos de hechos que nos impiden el pleno ejercicio a una vida libre de violencia. Por ejemplo, tenemos el desprecio, la violencia, el acoso sexual, las amenazas, los golpes, la tortura, los insultos. Y todo esto impide que nosotras las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Bueno, vamos a cerrar el tema el punto número 5 acerca de algunos ejemplos de derechos humanos y mujeres con el derecho al trabajo. Las mujeres tenemos el derecho a recibir un salario justo igual al de los hombres por desempeñar el mismo trabajo. Tenemos el derecho a no ser despedidas por estar embarazadas o por contraer alguna enfermedad como el VIH, por ejemplo. Tenemos derecho a no ser discriminadas por el simple hecho de ser mujer en el ámbito laboral. Y tenemos el derecho a negarnos a que se nos exija un examen de no gravidez para poder ser contratadas. Quiero dejarles también algunos datos importantes. Por ejemplo, en el país hay 23 millones de mujeres ocupadas. De cada 100 mujeres ocupadas, solamente el 65 mujeres reciben un salario a cambio de su trabajo. 23 mujeres son autoempleadas. 7 no reciben ningún salario por desempeñar alguna actividad. 3 son empleadoras, es decir, contratan a otros hombres o a otras mujeres, y 2 mujeres de cada 100 solamente reciben propinas o gratificaciones por el trabajo que desempeñan. También quiero dejarles el dato: en el 2018 el INEGI entregó un estudio acerca de la desigualdad salarial por sector económico.
en este estudio nos dice que el sector con el nivel más bajo de desigualdad salarial se encuentra en el sector servicios, donde por cada 63 hombres que reciben un salario mayor a 5 salarios mínimos, 36 mujeres reciben este mismo un salario mayor a 5 salarios mínimos. El siguiente sector que le sigue es el sector comercios, donde 71 hombres reciben un mejor salario, o 71% de los hombres reciben un mejor salario que 28.6% de las mujeres que se desempeñan en este sector. En el sector manufactura, el 79% de los hombres reciben un mejor salario que el 21% de las mujeres que nos desempeñamos en este sector. Y en la construcción igual, el 90% de hombres reciben un mejor salario que las mujeres. Y es en el sector agropecuario donde se presenta la mayor brecha salarial, ya que el 95% de los hombres reciben un mejor salario en contra del 4.4% de las mujeres que recibimos un salario en este sector. Como vemos, esta información es importante, ya que nos muestra que en ningún sector económico hay una situación de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, que la mitad del sector nos encontremos las mujeres, y mucho menos que recibamos mejores salarios que los hombres. Para cerrar esta capacitación sobre los 5 puntos básicos sobre los derechos humanos y las mujeres, quiero dejarles estas conclusiones. Primero, que la importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es la de proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la integridad de cada persona frente a la autoridad. Recordemos que las autoridades están obligadas a respetar, a proteger, a promover y a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Y que cuando alguna autoridad no cumple con esta función, está violando un derecho humano, y que cuando las personas o los individuos no cumplimos con estos derechos humanos, estamos cometiendo un delito. Por ejemplo, hace rato que hablábamos en el derecho a vivir una vida libre de violencia, quien ejerza una acción o omisión, como lo decíamos, en nuestra contra, por una característica de género, y nos cause una afectación psicológica, patrimonial o física, si es un individuo, está cometiendo un delito y una violación a un derecho humano. Bueno, ¿cuál es la base única de condición para los derechos humanos? Es que seamos personas. Esto es, como lo decíamos, todas las personas tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Entonces, esta es la única condición o característica que se exige. ¿Y por qué se habla de derechos humanos de las mujeres? Pues porque las mujeres enfrentamos situaciones históricas y estructurales que se basan en diferencias biológicas, en roles y en estereotipos de género que desfavorecen y nos impiden el pleno goce de los derechos humanos. Entonces, con esto cierro esta capacitación recordando que pues las mujeres no tenemos más o menos derechos que los hombres, que los niños, que las niñas, que los adolescentes, sino que hay diferencias porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos venido padeciendo situaciones de desigualdad, por lo tanto no hemos podido ejercer ni se nos ha garantizado el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Es por esto que se hace cada vez más importante que existan acciones afirmativas. Por ejemplo, hace rato hablábamos de la campaña Únete, de los días naranja, y así acciones afirmativas que lleven cada vez más a que las mujeres tengamos el pleno ejercicio, goce y garantía de los derechos humanos, de los derechos humanos, independientemente de si somos hombres o mujeres, sino que se nos garantice el pleno ejercicio de estos derechos. Pues muchas gracias por su atención, me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde y nos estamos viendo en una próxima capacitación. Muchas gracias.